Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, anteriormente estuvimos viendo las medidas de tendencia central. El día de hoy veremos las medidas de variabilidad. Como vemos en estos dos conjuntos de datos que están graficados, tienen el mismo centro, pero se dispersan de forma diferente sobre el eje de las X. Es por eso que es muy importante conocer las medidas de variabilidad, rango, varianza y desviación estándar. Vamos a empezar por el rango. El rango de un conjunto de n mediciones se define como la diferencia entre la medición mayor y la menor. Por ejemplo, aquí tenemos el rango y sería 8 menos 1 igual a 8. Como observamos, estas dos distribuciones, estos dos conjuntos de datos tienen el mismo rango. Vemos entonces que tienen el mismo rango, pero es distinta su variabilidad. Por eso el rango por sí solo no es suficiente. Necesitamos aplicar otras medidas de variabilidad. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el siguiente conjunto de datos, 5, 7, 1, 2, 4. Y lo tenemos aquí graficado en un diagrama de dispersión. Imagínense que esto fuera un producto. Y entonces, si yo saco el promedio, sería 3.8. Imaginémonos que fueran gramos. Quiere decir que hay productos que estarían saliendo con hasta 7 gramos y otros con 1 gramo. Es decir, tendrían una gran variabilidad cuando el promedio es 3.8 gramos. ¿Cómo yo puedo encontrar cuál es esa variabilidad del conjunto de datos? Pues lo primero que se nos puede ocurrir es sacar la diferencia de cada uno de estos datos respecto a la media, al centro, que es lo que observamos en esta columna, ¿sí? Si yo sé que mi centro es 3.8, mi media, entonces 5 menos 3.8 sería 1.2, 7 menos 3.8, 3.2, y así con cada uno. Y lo más intuitivo sería pues sacar un promedio de estas diferencias y con eso encontrar la variabilidad. Pero como observamos, la suma de todos estos datos siempre nos va a dar 0, porque tenemos números positivos y números negativos. Por lo tanto, no podemos hacer un promedio. Tenemos que hacer algo para quitarnos de estos números negativos. Y lo más fácil sería entonces elevarlos al cuadrado. Entonces, si cada uno de estos los elevo al cuadrado, aquí sí ya tengo una suma. Y esto ya empieza a ser una variabilidad. Pero antes de continuar, entonces vamos a entender muy bien qué es la varianza. Tenemos dos tipos de varianza, la de la población y la de la muestra. La varianza de una población de n mediciones se define como el promedio de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones respecto a su media mu, y lo vamos a denotar por sigma cuadrada, que es una letra griega. Mientras que la varianza de la muestra de n mediciones se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de las mediciones respecto a su media x barra dividida entre n menos 1, y lo vamos a denotar por ese cuadrado. Si se dan cuenta, las dos fórmulas son muy similares, solo que en población a la media le llamo mu y en la muestra le llamo x barra. Y en la población lo voy a dividir entre n y en la muestra entre n menos 1, porque n menos 1 nos va a dar mejores estimaciones de nuestra varianza y de nuestra desviación. Entonces, a partir de esto, nosotros ahorita estábamos trabajando en el ejemplo con una muestra, por lo tanto nos vamos a enfocar en esta fórmula. Si se dan cuenta, voy a regresar a la anterior, hemos llegado a esto, x y menos x al cuadrado. Por lo tanto, ya solo había que dividirlo. Y entonces tendríamos que la suma de todas las diferencias al cuadrado nos da 22.80 entre n, que son 5 mediciones, menos 1, que sería entonces 4, y esto nos da 5.70. Quiere decir que tiene una varianza de 5.70, pero acuérdense que si esto eran gramos, aquí siguen siendo gramos, aquí serían gramos cuadrados. Por lo tanto, yo no me puedo quedar con gramos cuadrados para hacer una comparación. Por lo tanto, vamos a ver qué es la desviación estándar. Y la desviación estándar de un conjunto de mediciones es igual a la raíz cuadrada positiva de la varianza.
En la población, recuerden que tenemos n para el número de mediciones, sigma cuadrada para la varianza de la población y sigma para la desviación estándar. Para la muestra tenemos como n minúscula al número de mediciones, s cuadrada es la varianza y s va a ser nuestra desviación estándar. Entonces, como habíamos dicho, 5.70 estaría en gramos cuadrados. Por lo tanto, para yo poder comparar en gramos cuánto es mi desviación, tendría yo que sacarle la raíz. A la hora que yo saco la raíz, se convierte en una desviación estándar. Esta es varianza, esta es desviación estándar, y esto nos da 2.39 gramos. Quiere decir que en este conjunto hay una variabilidad de 2.39 gramos. Por lo tanto, el valor de la desviación estándar siempre va a ser mayor o igual a 0. Entre más grande sea el valor de la varianza y de la desviación, más grande va a ser la variabilidad del conjunto de datos. Y si estos nos dan 0, significa que todas las mediciones tienen el mismo valor. Ahora bien, tenemos una fórmula sintetizada para encontrar nuestra varianza y nuestra desviación estándar. Este es un método abreviado donde tenemos la sumatoria de las xy al cuadrado menos la sumatoria de las xy al cuadrado sobre n y todo esto sobre n menos 1. Donde la sumatoria de las xy al cuadrado es la suma de los cuadrados de cada una de las mediciones y la sumatoria de las xy al cuadrado es el cuadrado de la suma de todas las mediciones. Entonces, regresando el mismo conjunto con el que hemos trabajado, tenemos las x y las xy al cuadrado, es decir, cada uno de estos valores lo elevo al cuadrado y ambos sumo todo este conjunto de datos. Entonces, estas xy al cuadrado, xy serían 19 y la suma de los cuadrados sería 95. Entonces, sustituyendo nuestra fórmula, ya dijimos que estas son los 95 menos estos de aquí sería 19 entre n que vale 5, n 5 menos 1. Haciendo la operación de aquí arriba nos da 22.80, que si recordamos son los mismos 22.80 que obtuvimos por el otro método. Entre 5 menos 1 sobre que nos daría 4 y esto nos da 5.70. ¿Sí? Nos da lo mismo por los dos métodos, solo que este es el método abreviado. Sacó la raíz y nos da 2.39. Vamos a utilizar esta fórmula para resolver este problema. Acuérdense que hemos estado trabajando desde el diagrama de dispersión con 30 calificaciones promedio, que también utilizamos en el video de medidas de tendencia central. Vamos a trabajar sobre el mismo conjunto. Bueno, tengo todas mis xy, las elevo al cuadrado y sumo estas dos columnas. Por lo tanto, utilizando la fórmula tendríamos xy al cuadrado, que son 204.19, menos xy al cuadrado, que sería 77.5 al cuadrado sobre las 30 mediciones sobre 30 menos 1, que sería 29. Hacemos esta operación, nos da 3.98 y al final nos da de varianza 0.137. Ahora, la desviación estándar sería 0.37. Vemos que es un conjunto que tiene poca variabilidad. Y bueno, pues esto sería todo. Espero que les sea de utilidad. Saludos.